Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Miércoles 17 de mayo del año 2023. Ya ustedes saben, creo que conocen con lo que vengo. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde nos estás escuchando y a la hora en la cual sintonizas el primer podcast Global Macro en español. Pasando a tres cosas que nos llaman la atención, que ustedes tienen que saber para que puedan tratar de identificar por dónde va el panorama económico que tanto nos afecta. Debemos comentarles lo que pasa con el debt ceiling, que es el techo de la deuda, con el auge que estamos observando de algunas compañías a tratar de presionar a los empleados a que vuelvan a la oficina y los riesgos para los trabajadores, de los cuales nadie está hablando, y quiero que tengan esto bien claro. Y también vamos a hablar de lo que pasó con Home Depot y con Target y por qué lo que ellos están, lanzando en términos de sus resultados trimestrales nos afecta directamente. Fíjense bien. Pasando al tema del debt ceiling, como ustedes saben, el Congreso y la Casa Blanca se reúnen en algunos eventos durante ciertos años para definir hasta dónde puede llegar el nivel de endeudamiento del país. Y indudablemente esto es interesante e importante porque cualquier requebrajamiento de esas negociaciones inmediatamente hace que no hayan los fondos para el funcionamiento del gobierno, incluyendo fondos para los pagos del servicio de la deuda de los bonos del Tesoro americano, y por eso el riesgo muy fuerte, porque hay un efecto, pudiese haber un efecto dominó, no tener el dinero del Tesoro americano genera defaults en cualquier otro país del mundo. Yo creo que ustedes entienden las interconexiones del proceso. Pero ¿por qué nos importa lo que está sucediendo allí? Porque durante las últimas horas hemos notado, tanto de la Casa Blanca como del Congreso, algún tipo de declaraciones a los medios de comunicación que nos entregan un poco de tranquilidad. Es como que si realmente se estuvieran poniendo de acuerdo, y eso afecta positivamente el panorama para que el mercado pudiese tener lo que nosotros creemos que pudiese pasar, que es un rally de muy corto plazo, porque la economía todavía no ha entrado en recesión, pero pudiese pasar. Entonces, obviamente hay dos fuerzas importantes, ya que les cuento, nos interesa por el hecho de la tranquilidad de que no existan componentes que puedan alterar el curso normal de la economía. En segundo lugar, fíjense bien, en el caso del auge a lo que es la vuelta a las oficinas, que ustedes van a estar escuchando de compañías como AT&T, de diversas compañías en San Francisco, que es donde había más movimientos o una especie de relajación de las normas de ir a la oficina versus trabajar desde casa. En la medida en que esto vaya saliendo, nosotros vamos a ir observando a los empleados, pues eventualmente volver al downtown. Pero aquí es donde viene el riesgo, del cual muy pocos están hablando, que queremos asomarles desde la tribuna. Fíjense bien, cuando por razones estratégicas se nos permitió trabajar desde las casas, muchos tomaron decisiones de mudarse fuera de los centros urbanos, ¿verdad? Porque de esa manera tenían sus oficinas y estaban cerca, como decimos nosotros en los Estados Unidos, porque no nada más es en los Estados Unidos donde nos oyen, pero probablemente en otros lugares, estaba cerca de los niñitos, de sus actividades, ahorrabas en gasolina, no tenías que estar dentro de un carro, no tenías que tomar el tren, y indudablemente eso mejora, y no es un secreto, la calidad de vida, pero probablemente podemos aducir que desmejora la productividad de la compañía, porque no hay esa interacción entre los empleados. Ahora bien, ¿qué es lo importante aquí? Y eso es lo lamentable, porque probablemente esto va a pasar y se van a acordar de este podcast. Vuelven los bríos para que la gente tenga que volver a la oficina. Si tu jefe o tu compañía te está obligando a ir a la oficina, obviamente como tú no puedes perder el trabajo, tú vas a tomar las decisiones que probablemente no has tomado, que es: nos mudamos, hago el commute, es sumamente largo, y hay una cantidad de cosas que van a implicar ciertos movimientos familiares. Para encontrarte, y esto es lo grave, de que probablemente si caemos en recesión pierdes el trabajo. Entonces, esto es lo horrible de lo que puede pasar, y yo quiero dejarlo aquí hoy 17 de mayo para que recordemos el podcast, porque vas a tener que hacerlo, pero eso no te va a eximir de que por alguna probabilidad económica
lamentablemente hayan algunos recortes en donde caigas. Entonces es muy triste porque aquí como no nos podemos salvar, pues aquí es un proceso, como yo les decía, por cierto, en el programa de televisión que lanzamos anoche, el último capítulo, hablaba de cuáles son los trabajos que se afectan más o menos en recesión. Y yo creo que es interesante que si estás en alguno de esos rubros, te invito a que veas el capítulo y el tercer round, que es como llamamos obviamente la parte de las noticias en ciertas áreas. Yo te invito a que lo veas y que si tú estás en alguno de esos rubros que se resienten en recesión, pongas tu 1000% en tratar de ser el mejor empleado, el mejor empresario o el mejor proveedor de servicios para el rubro en donde estás. Ahora bien, nos importa enormemente porque esa es la narrativa que vamos a observar. Probablemente inclusive gobiernos estatales y locales den incentivos a las compañías que hagan que sus empleados vuelvan, un poco para reactivar los centros urbanos, y lamentablemente pues hay una desaceleración económica. En el tercer lugar, ayer a las 6 de la mañana reportó Home Depot, donde los resultados no fueron los esperados y hay una correlación exacta entre el comportamiento de esos resultados y el mercado de bienes inmuebles. ¿Por qué es importante? Imagínense que cada vez, para ponerles un ejemplo, porque ustedes básicamente nos siguen porque en algún momento entienden que nosotros hemos sido didácticos en nuestra entrega. Pero imagínense que nosotros sabemos siempre que en las probabilidades es que después de un lunes viene un martes. Así de sencillo. Hay una probabilidad enorme de que después de un lunes viene un martes del 100%. Ok. Si nosotros traemos las probabilidades al mercado de capitales, hay una probabilidad enorme de que cada vez que Home Depot hace este tipo de anuncios y tiene este tipo de data y este tipo de resultados, esto sucede a posteriori. ¿Qué sucede a posteriori? Una caída en el mercado de los inmuebles. Y es por eso que es tan, digamos, preocupante, pero igual estamos en un ciclo y eso lo he venido explicando con lujo de detalles. Igual vamos a seguir adelante. Aquí nosotros no venimos a asustarlos, sencillamente a entender por dónde vamos en el ciclo. Y entonces lo que nos preocupa a los que estamos en el mercado de capitales es que son este tipo de noticias las que nos dejan un sabor complicado hacia el futuro inmediato, porque en el largo plazo igual todo va a volver a la normalidad. Prestándole mucha atención a esto es como puedes tomar ciertas decisiones con respecto a, es momento no de comprar una casa. Yo no puedo ser tu asesor porque no sé tu realidad, digamos, personal. Pero indudablemente que hay un riesgo de que las casas puedan resentirse producto de algún tipo de requebrajamiento económico. La otra cosa que nos llama la atención es el hecho de que Target reporta esta mañana temprano, para que tengan una idea, son las 10 de la mañana hora del este de los Estados Unidos, y también observamos que están anunciando que vienen tiempos difíciles desde su punto de vista de facturación, como también anoche, 16 de mayo, martes, Elon Musk dio una especie digamos, de entrevista a un excelente periodista de la cadena CNBC, que es un portal, digamos, una compañía un canal de noticias financieras muy importante, y él habla pues de que los próximos 12 meses compañías como la que él tiene, Tesla, se van a ver afectadas por el panorama macroeconómico. Entonces es bien interesante que ya hay mucha gente, digamos, tomando en consideración lo que viene, y yo creo que no nos debería agarrar por sorpresa, nos debería acercar más a la tribuna que les estamos, digamos, distribuyendo desde acá para que entendamos por dónde vamos en materia económica. Creo que van a estar escuchando por todos los canales de comunicación que tienen la habilidad de retransmitir lo que hacemos, de que si te diriges a wallstreetcaracas.com o wallstreetmiami.com o wallstreetboston.com, vas a poder ir a un lugar donde puedes llenar un formulario para participar en lo que el Nasdaq Foundation y el Commonwealth Institution hicieron, que es tratar de entregar hasta $150 en una cuenta de inversiones a la comunidad hispana. Entonces es bien importante e interesante que no perdamos la oportunidad de muchas que pueden venir, porque están muy interesados en hacer crecer el mercado hispano. Siempre les digo al final, gracias por compartir, excelente tenerlos como audiencia, excelente por todos sus comentarios, e inclusive excelente viéndolos tomar ciertas decisiones en virtud de lo que hacemos. Para también hacer a colación, porque lo voy a decir fundamentalmente en uno de los reels que vamos a tener el día de hoy, tengo un amigo que cuando vio el programa de televisión anoche me estaba diciendo: Víctor, estás diciendo que en el caso de una recesión, pues indudablemente se afectan los empleos de la construcción en el sector privado, Víctor, porque probablemente en el sector público el gobierno debería tratar de seguir incentivando un gasto público que tenga la habilidad de mantener ciertos empleos para poder sopesar alguna pérdida de empleos en el sector privado. A lo que le dije que lo iba a mencionar
porque está totalmente claro en esa apreciación. Efectivamente, cuando los empleos de la construcción se afectan, son probablemente los empleos del sector privado, máxime cuando el gobierno necesita esa creación de empleos para indudablemente tener una permeabilización correcta de la economía. Muchas gracias entonces por compartir, por seguirnos, y hay que estar muy pendiente porque las noticias económicas que vienen en el futuro inmediato son bastante interesantes. Muchísimas gracias. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores, y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.